El presidente del Instituto Arturo Sampaio, el compañero Jorge Chorris. Muchas gracias, compañero. Es un compromiso estar en esta asamblea, puesto de que esto es una asamblea popular protagónica, haciendo efectivo una lucha por la vigencia de los derechos. Y voy a comenzar tratando de contestar al interrogante que dejó el compañero Pablo. ¿Qué debemos hacer? Y debemos hacer presente la participación protagónica del pueblo en la lucha por el derecho. En primer lugar, el derecho, señalemos que es un producto histórico, el resultado de las luchas sociales, de los avances y retrocesos que tienen los pueblos. El derecho puede servir para el avance social o, por el contrario, para el sometimiento de los pueblos. Y acá estamos frente a un modelo que evidentemente es un modelo de ricos y para ricos, pero además le cabe la más clásica calificación de gobierno de la oligarquía, es decir, aquel gobierno impulsado por un sector social que impulsa el trabajo de todos en su beneficio y las ganancias para un pequeño sector de la sociedad. Por ello, acá estamos avanzando en las razones por las cuales debemos confrontar con este modelo entregador y oligárquico que está vigente en la República Argentina. Y eso ocurre desde el primer día que el presidente actual ya deja de lado el juramento que le manda la Constitución, porque hay que saber que cuando juró no cumplió el juramento que le marca el artículo 93 de la Constitución, de ejercer con lealtad y patriotismo las políticas de gobierno que marca la Constitución y en beneficio del pueblo. No usó la palabra patriotismo. Por cierto, es el representante de un esquema cipayo que está entregando la soberanía del pueblo argentino. Y esto es indispensable que nos lleve a otro concepto, que es el de los modelos. En la República Argentina, en el año 1949, se institucionalizó el más alto rango normativo, un proyecto arquitectónico constitucional que hacía efectivo los derechos del pueblo argentino. En ese tiempo, el pueblo argentino gozó de los derechos que estaban establecidos en la Constitución: los derechos del trabajador, los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad, los derechos de la cultura. Y por cierto, lo que bien tiene en este documento histórico que me ha mostrado el compañero, en el artículo 40 de la Constitución Nacional, lo que se refiere a los recursos naturales, lo que se refiere a los servicios públicos, lo que se refiere a la economía en beneficio del pueblo, y el concepto de función social de la propiedad que ya estaba establecida en el artículo 38, y que la tierra debe ser para el que la trabaja. Ese es el modelo arquitectónico constitucional que sostuvo el pueblo argentino a mediados del siglo XLIX y que por ello fue derogado por un golpe de Estado con un bando militar. ¿Cómo no nos vamos a extrañar? Yo ahora voy a hablar de todos estos vericuetos jurídicos del veto y de cómo llegamos ahora a toda esta situación. Pero es indispensable que conozcamos cómo comienza esta historia. Esta historia comienza con el golpe de Estado de 1955.
Por ello, para mí es un compromiso y un honor estar hablando en esta unidad básica de los compañeros, hablando de esos principios justicialistas que llevaron a nuestro país al primer plano del constitucionalismo social, puesto de que se debe saber que las Naciones Unidas en diciembre del año 48 sacó las declaraciones de derechos, pero la República Argentina el 11 de marzo de 1949, a los 3 meses, incorporó y superó esa declaración de las Naciones Unidas y además hizo efectivos esos derechos, puesto que la República Argentina, se debe saber que en el año 1955 no tenía deuda externa. La República Argentina era un país soberano y la República Argentina, se debe saber con todas las letras, que no ingresó al Fondo Monetario Internacional ni por olvido ni por displicencia de General Perón. Por el contrario, la República Argentina no ingresó al Fondo Monetario Internacional por decisión expresa del presidente de la República y convalidado por el Congreso Nacional. Esta es la realidad histórica. La República Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional el 31 de agosto de 1956 por el golpe de Estado. Y este es el nefasto periodo histórico donde el pueblo argentino viene sufriendo marchas y contramarchas. Y por ello, estos malabarismos jurídicos son ocultados por la prensa, por las academias, por las facultades de Derecho, por el periodismo. No integra la lucha contemporánea en el marco político. Y es obligación del peronismo hablar de los principios básicos de la Constitución Nacional de 1949 y las consecuencias nefastas que tiene y tuvo para el pueblo argentino. Esta es la gran cuestión política que nos debe preocupar en esta unidad básica. Es el peronismo como movimiento de masas el que va a hacer efectivo el mayor problema jurídico que existe hoy día, que es la eficacia, la vigencia de los derechos, el acceso a los derechos. El problema de los derechos no pasa hoy día por el detalle. El problema de los derechos pasa por hacerlos efectivos. Sabemos cuáles son los derechos. Evita decía con todas las letras, cada necesidad refleja un derecho. Por ello, estamos hoy día en este ámbito y con este tema de la ley que hace a la emergencia tarifaria en una lucha por la vigencia de los derechos. Y en el marco de este gobierno que no comete errores, son políticas aplicadas al dedillo, ha vetado esa ley. Voy a decir muy brevemente las pautas de esa acción judicial que hemos presentado para entrar en otra parte que se debe conocer de estas nefastas políticas de gobierno que están imponiendo al pueblo argentino. Por cierto, es un gobierno autocrático. Este veto implica que en esas 23 páginas que tiene, margina el Congreso de la Nación y pretende que solamente el Poder Ejecutivo es el único que puede resolver el tema de las tarifas. Margina el artículo 42 de la Constitución, que habla de los derechos de los usuarios y de los consumidores, pero también margina los incisos que están en el artículo 75 de la Constitución en lo que se refiere al progreso social, a los derechos, a los pactos internacionales de derechos. O sea que lo que estamos observando, en primer lugar, es la competencia que no tiene el Poder Ejecutivo para dejar de lado esta ley que ha sancionado el Congreso en sus dos cámaras. Pero además estamos observando el procedimiento llevado a cabo. Y yo le digo al que quiera, al que pueda agarrar una computadora y se fije en el boletín oficial del 1 de junio y vea el boletín oficial lo que dice en el artículo al inicio del decreto 499.
visto lo sancionado por el Congreso, por el Senado de la Nación, en la orden del día 229, el 30 de mayo. El 30 de mayo no se había sancionado nada. Y también es una falsedad ideológica que está debidamente tipificada por el Código Penal, cuando al final de esa norma, de esa perorata de 23 páginas, señala que ha tenido presencia la dirección jurídica del Ministerio de Energía y Minería. ¿Qué presencia puede tener cuando todavía no se haya expresado debidamente la Cámara de Senadores? Y esto me lleva a explicar el ABC del veto. Estamos en una república, para todos aquellos que se llenaban hace un tiempo la voz con la república y que hoy se olvidan permanentemente. El veto, como estamos en una república, es limitado y devolutivo. No está terminada la cuestión. La cuestión recién empieza, y por eso la lucha de los pueblos, con más importancia que la lucha judicial, es la que va a hacer efectiva los derechos. Es limitada y devolutiva. Tiene que el Poder Ejecutivo llevarlo de nuevo a la Cámara de Origen. El Congreso también tiene responsabilidad. Por ello, los miembros que integran el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tienen la responsabilidad de insistir en su voto. Los 2/3 de los miembros presentes van a dejar de lado ese espurio y autoritario veto del presidente de la Nación. Como también anhelamos que ese concepto que Arturo Enrique Sampay señalaba, como Arturo Enrique Sampay fue el padre intelectual de la Constitución Nacional de 1949 e interpretó el pensamiento político de Perón en ese texto. Señalaba Sampay que en caso de duda hay que estar a favor de la justicia social. Por ello, anhelamos que esta jueza supere las presiones, haga lugar a las razones y nos haga efectivas las medidas cautelares que estamos pidiendo. En primer lugar, impedir todo corte de servicio. En segundo lugar, que las tarifas vuelvan a noviembre de 2017. Y tercer lugar, que se declare la inconstitucionalidad del veto, puesto que es una norma espuria que no puede integrar el orden jurídico argentino. Esta es la lucha que venimos haciendo a nivel judicial. Pero también esta lucha debe seguir a nivel político. Planteamos la lucha judicial, planteamos la lucha legislativa y planteamos la lucha en el plano político. Por ello, la responsabilidad de quienes integran el Congreso de la Nación debe responder a los requerimientos del pueblo argentino. Pero también lo dejamos planteado en el marco de la historia. Esta es una etapa nefasta de la historia argentina a la cual le decimos: 10 veces nos derrotaron, pero 10 veces volveremos. No nos rendimos, luchamos por un proyecto nacional, popular, democrático y federal para nuestro país, e integrado en el marco de la patria grande. Y ello, el peronismo, es el ámbito, es el movimiento que debe sostener estos principios, puesto que la Constitución Nacional de 1949, que los efectivizó en su preámbulo, no lo puso como una cuestión retórica o formal. No, son banderas que hacen a las necesidades imperiosas de un desarrollo político, económico y social del pueblo. Cuando hablamos de soberanía política, debemos saber que la soberanía política necesariamente precisa la independencia económica. Y sin independencia económica no ha de haber justicia social,
puesto de que son los derechos de los pueblos que se hacen efectivos a través de esos principios. Y por ello, marco el principio de toda esta etapa histórica que es necesario cerrarla con una nueva Constitución, que sea el pórtico de esa Constitución, sean los principios básicos de la Constitución Nacional de 1949. Porque es imprescindible que sepamos que ese texto llevaba a nuestro país al primer plano, no solo del constitucionalismo social, sino que a su vez nos ponía en la plena vigencia de los derechos. Ese gran problema jurídico que es superar el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de los derechos. Hoy día, según el grado que se ocupe en la escala social, se tendrá salud, se tendrá vivienda, se tendrá trabajo, se tendrá cultura. Y en el marco de una Constitución y de un proyecto nacional justicialista, los derechos son derechos de justicia, no son mercancías. Y hoy denunciamos que los servicios públicos que se le privan al pueblo argentino no son mercancías. Y por ello el pueblo argentino debe gozar de esos derechos. Acá estamos en el momento más importante de la lucha, que es la presencia en esta asamblea de todos ustedes, puesto de que todo lo que estamos hablando, todos esos objetivos, todas esas finalidades, no se van a hacer efectivas sin la presencia de ustedes, sin la presencia protagónica del pueblo. Porque vienen los malabarismos jurídicos, vienen los malabarismos económicos, vienen las presiones financieras, vienen esos papeles, vienen la impunidad que da la imagen en los grandes medios de comunicación. Y esos son esos instrumentos, esos elementos para marginar y dividir al pueblo. Hoy tenemos un país estratificado políticamente, sindicalmente y culturalmente. Por ello, esa es la gran tarea del peronismo: volver a los principios básicos de la Constitución Nacional de 1949, que fue el gran proyecto, la doctrina, y que, por cierto, no se agota en el 49, en el modelo argentino para el proyecto nacional, en esos dos grandes documentos históricos, su testamento político, el general Perón, el que dio a la mañana en el Congreso de la Nación, en la 99 Asamblea Legislativa, el 1 de mayo de 1974, donde señaló liberación o dependencia, donde señaló la necesidad de que el pueblo argentino esté unido en función de esa lucha, pero también en el modelo argentino para el proyecto nacional, donde Perón iba dando las pautas necesarias para efectivizar ese proyecto, y además definió el ámbito en el cual se debería transitar en el Consejo Argentino para el Proyecto Nacional. Esto debe entrar en el debate. El peronismo no puede estar ausente de tratar estos principios básicos. Están escritos, son las razones. Y por ello, cuando señalamos todas estas falencias que está sufriendo el pueblo, todo este endeudamiento que recién se mencionaba, ahí comienza. Era el 31 de agosto del 56. Está la palabra de Perón, ¿por qué la Argentina no debía ingresar? Ya vimos cómo en las distintas etapas se fueron dando los memorandos de entendimiento, los acuerdos de stand-by, cada vez más deuda, y salvo breves periodos que fueron esos pocos meses que estuvo el presidente Perón en la presidencia, y hasta el año 76 fue acompañado por su compañera María Estela Martínez de Perón, y en estos últimos 12 años la Argentina no estuvo sujeta al Fondo Monetario Internacional. Por ello, para terminar y dar lugar a que ustedes tengan una más presencia, me voy a referir al tema del endeudamiento. Este es un endeudamiento odioso, ilegítimo, impagable, insostenible. La República Argentina no puede hacerse cargo de esta deuda. Y acá traigo el argumento
que en su tiempo histórico nos dio el general San Martín. También es importante que se sepa qué pensaba San Martín con el tema de las deudas. Sin perjuicio que esto lo podemos ir desarrollando más ampliamente en otras oportunidades, le señalo de que el 8 de octubre de 1821, cuando el general San Martín estaba de protector de la libertad del Perú, luchando por la independencia de los pueblos americanos, sancionó un estatuto en el cual no solo se limitaba a sus facultades, sino que dejaba la semilla señalando de que este estatuto será suplantado por una constitución cuando el pueblo peruano logre la independencia plena, porque todavía se estaba peleando las montañas, y dicte su constitución. Pero es importante que se sepa, está escrito cuál era la primera cláusula adicional de ese estatuto. Dice lo siguiente esa cláusula: animado el gobierno del Perú de sentimientos de justicia y de equidad, reconoce la deuda contraída con España, excepto aquella que haya servido para esclavizar al pueblo peruano u hostilizar al resto de las repúblicas americanas. Sostengo que el general San Martín fue el primero que llevó adelante el concepto de deuda odiosa. Hoy día, esta deuda que nos imponen es una deuda odiosa. Y sostengo también, y esto lo puedo ampliar con más detalle en otra oportunidad, que esos sentimientos de justicia y de equidad que señalaba San Martín el 8 de octubre de 1821 están reflejados en las políticas argentinas, cuando en el año 2014-2015 impulsó en el ámbito de las Naciones Unidas los 9 principios que deben regir la reformulación, la reestructuración de las deudas. Y esos 9 principios, la Argentina fue el primer país que lo incorporó a su ordenamiento jurídico interno. Y a partir de los pocos días después, del 10 de diciembre, la Argentina fue el primer país que los dejó de lado. Por ello, hay que luchar por esos 9 principios de reestructuración de deudas. Hay que luchar por esos conceptos de soberanía. Hay que luchar por la facultad que tiene el pueblo argentino de dictar una moratoria de deuda. Hay que luchar porque el pueblo argentino tiene la facultad de una auditoría plena de la deuda externa. Hay que luchar y hay que luchar. La participación protagónica del pueblo es la que nos llevará a la victoria. Gracias.